Eh, por ejemplo, vamos a mostrar primero los sentidos, pero miremos que podemos, pues lo que de pronto preguntó David, a pues cada elemento de la variable sigue siendo una variable, ¿cierto? Cada elemento del array sigue siendo una variable. Entonces voy a imprimir primero lo que es el sentido y luego voy a cambiar esa posición, o sea, eso que acabo de imprimir, le voy a poner su posición también, pero como variable. Entonces pillen cómo va a quedar, miren cómo va a quedar de bacano. Bueno, vamos a imprimir acá. Me va a sacar lo mismo, ver, oír, oler, gustar. Pero si yo hago esto, vamos a hacer acá el ejemplo de cómo funciona un for each. Ya se los voy a explicar, pero lo voy a hacer acá rápido para que miren cómo el cambio. ¿Sí? Le digo un eco, imprimo este, ese en la posición. Ah, no, no necesito darle la posición. Entonces miren pues. Bueno, antes de mostrar, vamos a pensar, a meterle lógica a esto. Ya llegó de pronto Mauricio César. Mauricio está en el teléfono. El que Ah, falta es Jaime. listo. Entonces, César, ¿usted qué piensa que esto va a imprimir acá la segunda vez? La primera vez, pues ya vemos que nos está Como acabé, imprimiendo como los acabé, sentidos. como acabé de llegar, no te entendí la explicación de hace 2 o 3 minuticos. Listo, dale, no, no hay problema. Entonces, pues simplemente expliqué, estaba repasando el concepto de arreglos, pero hay que tener en cuenta que si se accede a una posición que no es, él nos va a sacar pues como un error. Y entonces, cada posición, pues lo que quiero que comprendan es que cada posición del arreglo es una variable. Entonces, miren que en este caso, yo le estoy imprimiendo lo que hay en la variable, pero a la vez le estoy cambiando su valor. Entonces, si este for each lo que hace es imprimirme, véanlo así, imprimir todo lo que tiene el arreglo, ¿ustedes qué creen? Bueno, David, que está ahí como pendiente, ¿qué cree que me va a imprimir este David? A ver, para cada sentido, como sentido, imprima sentido. No imprime cada posición del arreglo. ¿Y qué es cada posición? ¿Qué es una O sea, posición? olfato, ver, oír, oler, gustar, tocar. Eso me lo va a imprimir el segundo, sí, este segundo for. Ah, bueno, ¿cuál estábamos viendo? Entonces me perdí. ¿Cuál estábamos viendo? Ah, bueno, no, sí, estoy en los dos. Entonces quiero que veas toda la instrucción, pero quiero que me cuentes qué va a imprimir este. Dice que tiene señalados. ¿Cómo? El que tiene señalado, el policía está señalado. Sí, bueno, y sin embargo, para de pronto que no sea complicado, porque no he explicado pues esa parte. Para mí es tocar. Esperen, entonces para que lo vean más clarito, eh, lo voy a hacer así, ta, y más, imprímame este mismo. Bueno, acá lo vamos a ver más clarito. Entonces, lo que quiero que comprendan acá es que cada elemento de mi array es una variable normal. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí. El primer for es lo que ya mostré. Me va a mostrar todo el array, pues cada posición, ver, oír, oler, gustar, pero hay que tener en cuenta lo que se está haciendo acá adicional. Miren esta instrucción, lo que está haciendo acá. Y después vuelvo a imprimir todo lo que hay dentro del for. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a pasar en el segundo for? ¿Qué va a imprimir? En el segundo. En el primero ya sabemos que imprime ver, oír, oler, gustar, tocar. En el primero. Pero el que señale, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué va a ocurrir? Sí, David, si quieren.
¿Cuál es el que te he señalado? Porque yo tengo un lag con el refresco de pantalla. En este momento no te he señalado nada. No, no he señalado nada. Ah, Pero es el listo. segundo. El segundo, ¿cuál es el segundo? El por igual a cero y menor igual a con sentido, ese es. Ese, sí, ahí lo señalé. Pues Entonces, no entiendo no, es que ese es diferente. Espérate, no, es que yo tengo un lag el berraco. Listo. la pregunta es que el segundo for que me va a mostrar. El primero ya sabemos que me va a mostrar ver, oír, oler, gustar, tocar. El segundo for que me va a mostrar, pues con base en esa instrucción que se hizo en el primer for. Entonces, para que esto es aplicar todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, la secuencia de pasos, miren la secuencia pues, de pasos pues completa de todo el algoritmo, el concepto clave que les estoy diciendo en este momento, que cada posición perdón, perdón, David, ahí me repetiría entonces otra vez lo mismo de arriba. Listo, según Mauricio, listo. Bueno, entonces, bueno, ¿qué es eso? Que miren a ver qué piensan ustedes. David, ¿qué piensa? Que imprime. Ese imprime, a ver, yo veo. Inicializando en cero. Está tomando el tamaño de la array que serían 1, 2, 3, 4. O sea, hace la cuenta de cuánto mide el array de sentido, que serían 5 posiciones. Y incrementa de a 1. Puede imprimir primero la posición 0, sigue imprimir los mismos valores de arriba. Listo. Bueno, entonces, los dos que tienen la misma respuesta, entonces ustedes, ¿qué piensan? Si él ya hizo esta ejecución varias veces, ¿qué piensa que esta instrucción que acaba de señalar hace? En la línea 145, ¿qué estoy haciendo ahí? Dígame. Me va a iniciar en cero. ¿Qué sentido? Que eso va a ser igual a i, y es igual a cero. Listo. Y es un... O sea que es el sentido de ver, Listo. diría yo. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos en un ciclo. O sea, que esta misma instrucción se va a ejecutar las veces que entre este ciclo for. ¿Cierto? Entonces, las veces que entra ese ciclo for, se va a ejecutar esta sentencia. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero cuando hago esto? Bueno, entonces, para que lo vean más claro acá arriba, estoy sentido en la posición 0, ya no quiero que me ponga a ver, sino que quiero que me ponga un 1. Entonces, si yo le digo, vamos a comentar esto. Bueno, eso es... Voy a comentar acá esto. Asterisco este asterisco. Ese es un comentario. Bueno, y este también lo vamos a comentar. Entonces miren pues esto acá. Para que lo vean un poquito más claro, que de pronto el otro estaba... Esto es un comentario. Más abajo. Bueno, no importa. Bueno, entonces ahora sí. Miren pues el orden de las instrucciones. Agrego un array. Digo que la posición 0 va a ser 1. Entonces ahora sí, viendo solo este for, esto es pues un comentario, no va a hacer nada. Viendo el for, ahí sí el primero, ahora sí, cuéntame en qué va a imprimir. Acá ya está como más claro. Cuéntenme ustedes qué va a imprimir este for. Que quiera si está incorrecto, no importa lo que piense. Imprimiría 1. Listo, imprime 1, pero él tiene que recorrer todo el arreglo. ¿No entiendes? Yo acá simplemente le estoy diciendo que cambie la posición, lo que hay en la posición 0, ¿cierto? Entonces yo en este orden de ideas estoy imprimiendo todos los sentidos, pero mira que él modificó la posición 0, que es esta, la modificó con un 1. Eso, la posición ver
lo que hay en la posición 0, que es ver, lo paso a un 1. Entonces, en este caso, ya que expliqué eso, entonces, ¿qué imprimiría si recorro todo el arreglo? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Mauricio, que estaba... Entonces, me va a salir, porque estoy viendo igual a 0, incrementa, ¿no? Me va a imprimir entonces ver, oír, oler, gustar y tocar. Listo, pero entonces hay que tener en cuenta, vuelvo y digo, esta instrucción. Estoy modificando, después de que creé el array, estoy modificando la posición 0. Entonces, según eso, lo que me estás contando es como si no estuviera haciendo eso. Pues no estoy modificando la posición 0, pero sí la estoy modificando. Entonces, No, ¿cómo? Va a imprimir 1, pero va a Eso. imprimir el 1. En vez de Ajá, ver, va a imprimir el 1. muy bien. ¿Y el resto? Y va a mostrar las otras con las palabras que aparecen ahí, oír, Bien, oler, gustar y tocar. muy bien. Esa es. Vamos a ver si es verdad. Vamos a darle F5. Así fue. Entonces, miren, me imprimí un 1, oír, oler, gustar, tocar. Listo. Entonces ya, no sé si Jaime y César me siguen. Y si estamos, pues como, si comprendimos esa parte, es importante, esta parte de arreglos es muy, muy importante en Laravel. Muchas cosas están con arreglos, pues casi todo uno lo define con estructuras de arreglos. Entonces hay que entender muy bien todo esto. Entonces, Jaime y David también, cuéntenme cómo les fue o si comprendieron esta parte. Ahí vuelve a hacer otro ejemplo. Sí, es el que sigue. Pero entonces, este ejemplo como tal, bueno, entonces entonces ahora dígame, César, que fue el que habló, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar eh, acá? eh, César, ¿qué voy a imprimir ahí? Pues yo acá estoy diciendo que voy a imprimir todo el arreglo. Listo. Pero entonces con estas instrucciones de arriba, dígame qué va a imprimir. Sería como el ejemplo adicional. Sería prueba. No, el orden, él imprime en orden, que le estoy Ah, diciendo. Arranque desde bueno. cero. Entonces, ver, oír, prueba. Imagino que es así, gustar y tocar. Listo. Pero entonces recuerde lo que hay en la posición cero. En la posición 0 es ver. Ah, pero está en la posición 1. Oír. Y después pasa 3. Estoy confundido. no. ¿Qué va bien? Listo. Entonces, César, acá, César, sí, mira que cambiamos en la primera, ¿cierto? El sentido 0, que es ver, lo cambiamos por el 1. Listo, entonces ya es hacer la secuencia. entonces, para que lo tenga en cuenta, a veces voy a poner mucho más simple acá. Voy a poner a comentar esto también lo voy a comentar. Listo, entonces, miren, pues, para que ustedes tengan en cuenta algo. Yo puedo hacer esto. La idea siempre es hacerlo con un for, pero puedo hacer esto, miren. Eco 0. Eco 0. Esta misma 1. Misma 2. Esta misma 3. Esta misma 4. Listo. Guardo esto. Listo. Listo. Entonces, miren. mm, ejemplo 14. Pues donde voy. Ejemplo 14. Entonces él me dice. Pues yo le estoy diciendo. Créeme un arreglo llamado sentido que va a tener
estos elementos: ver, oír, oler, gustar, tocar, ¿cierto? De nuevo, entonces acá, para acceder a cada posición del arreglo, se accede con su índice. Entonces el índice acá empieza en la posición 0, luego la posición 1, luego la posición 2, luego la posición 3 y luego la posición 4. Entonces para acceder a cada elemento del arreglo, se accede con su índice. Entonces 0, entonces acá estoy imprimiendo todas las posiciones, pues todos los elementos que hay en el arreglo. Bueno, pero entonces David me preguntaba, me decía, cada posición del arreglo yo la tengo que siempre colocar así, como con un estrino, eso, no. Eso, cada posición del arreglo va a seguir siendo una variable. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, miren, la posición 0 ya no va a ser ver, sino que va a ser un 1. Y en la posición 3, que es esta, ya no va a ser, contemos 0, 1, 2, 3, ya no va a ser gustar, sino que va a ser prueba. Listo. Para que quede más fácil, entonces no en la posición 3, sino en la posición 1, que sería oír, va a ser prueba. Entonces, si yo le imprimo todo otra vez, todo, cada posición, listo. Posición, ejemplo 14, palo acá. Miren pues lo que pasó. La primera vez me imprimió como yo definí el array. Entonces yo definí el array con ver, oír, oler, gustar y tocar. Ver, oír, oler, gustar y tocar. Listo. Pero como cada posición del array es una variable, miren, yo a la posición 0 le voy a asignar un 1 y a la posición 1 le voy a asignar prueba. Entonces miren, que al volver a imprimir todo, la posición 0, que es esta, me la cambió, era ver, me la cambió por un 1, que fue este 1 que asigné acá. La posición 2, la posición 1, perdón, que es oír, recuerda que empieza en 0, oír, ya él dijo, no, lo que estaba en la posición 1 que era oír, no, cámbiamelo por prueba. ¿Listo? Entonces acá lo que hice fue imprimir todo de nuevo y ahí nos dimos cuenta que ya la posición 0 no es ver, sino 1, que fue que ya le asigné otro valor. La posición C1 ya es prueba, y antes era oír, pero vea que acá le asigné otro valor. Y el resto no hice nada con ellos, entonces lo deja tal cual como está, en oler, gustar y tocar. Listo. Entonces, queda un poquito más claro de pronto esta parte Sí, del así, arreglo. ahí sí quedó más claro. Qué Es bueno. asignarle un valor a una posición y Sí, es que lo que quiero que sepan es que cada posición del array es, cada posición del array es una variable. Es decir, acá, por ejemplo, para que lo vean más claro, puedo decirlo así. En la posición 1 va a haber un 1, en la posición 2 va a haber una prueba. Entonces, en este caso, me va a imprimir las dos veces lo mismo, porque mire que acá pues le estoy volviendo a modificar los valores. No voy F5, mire 1, prueba, oler, gustar, tocar. Yo le puedo asignar cualquier valor, pero entonces lo que quiero que tengan como presente es que para acceder a cada valor es por su índice y también por su índice yo puedo modificar esa parte del arreglo. Listo. David, Entonces, ahí está, él cómo sabe ahí hasta dónde parar. Pues imprime. es que yo no, bueno, bueno, qué buena pregunta. Es que miren que yo esto no lo estoy haciendo en un for. Y esto es, le estoy diciendo, este paso, punto y coma, este otro 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 paso, punto y coma. No utilicé pues un for para parar, sino que lo hice manualmente imprimiendo cada posición del arreglo. ¿Me hago entender, Jaime? Sí. Listo. Entonces, bueno, retomando,
lo que entonces quiero que tengamos como en cuenta, vamos a volver a nuestro array original, que era ver, y era oír. Listo, entonces ahora sí. Vamos a comentar esto. Entonces, como ya vieron que se accede a cada posición de un arreglo por su índice, entonces yo ese índice es un valor numérico. Entonces, cuando yo recorro con un while o con un for, yo lo recorro es mediante una variable numérica, que es la que pongo a sumar. Entonces, miren ahí esa ventaja del for, que con el for, que ya ahora sí que tengo este for para que les quede más claro porque es que funciona este for. Miren que les estoy diciendo. Primero comience y en igual a 0. O sea, en la posición 0. Me va a parar cuando i sea menor a la cantidad de elementos que tenga sentido. Para eso funciona con contar. Él me cuenta cuántos elementos tiene sentido. Y va a aumentar de a 1. Entonces, acá le estoy diciendo, esto es lo que va a hacer cada que entre pues al for. Va a imprimir neco con el sentido, lo que hay en el sentido en la posición i. En la posición i, entonces, con una prueba de escritorio, vamos a hacerla acá. Prueba de escritorio. Entonces, esta es iteración. Empieza con una iteración. El nombre de las variables es la i. Y listo. Ya no necesito nada más. Sentido ya lo tengo arriba. Entonces, en la iteración 0, que es cuando no ha entrado y vale 0. Listo. Entonces él pregunta. Y es menor bueno, entonces vea, la cantidad que tiene esto es, o sea, con sentidos, para que lo tengan acá bien clarito, con sentidos, lo que me dice, con sentidos me va a decir que esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Listo? El con lo que me hace es contar los elementos de los arreglos. Entonces, ahora sí. Acá dice, para i igual a 0, listo. Él me dice, mientras i sea menor a count, y count es 5, entonces va a entrar 0 menor a 5, y la regla es que aumente de a 1. Entonces ya la primera instrucción me dice, imprímame lo que hay en sentido en la posición i. En este caso la posición i es 0. Entonces va a imprimir, acá colocamos que es lo que va a imprimir, acá va a imprimir sentido 0, que en este caso es ver. Listo. Entonces, ese sería este. Vuelve y pregunta, segunda, bueno, esta era esta iteración. Listo, segunda iteración. Esta es la primera iteración. Listo. Segunda iteración. Va a decir, eco, ya i vale 1, o sea que la posición es esta de oír, entonces va a imprimir oír. Y le suma 1. Ya tenemos 2. Vuelve y lo hace. Y esta es la tercera iteración. Y es menor a 5. Con un sentido C5. Sí, estoy en 2. Ah, listo, perfecto. Entonces me va a imprimir lo que hay en la posición 2 del arreglo. Y la posición 2 del arreglo es oler. Listo. Entonces después le suma 1 a oler. Bueno. Así, lo mismo. La siguiente iteración me dice, 3 es menor a 5. Sí. Entonces, imprima lo que hay en la posición 3. En este caso es gustar. Imprime gustar. Y me convierte la variable en 4. Última iteración. Pregunta, ¿4 es menor a 5? Sí. Entonces, imprima lo que hay en la posición 4. Tocar. Perfecto. Y ahora, i es 5. Entonces, la última instrucción es que vuelve y pregunta, y es menor a count,
y en este momento 5 no es menor que 5, entonces no entra y ya me imprimió todos los valores. Ver, oír, oler, gustar, tocar. Listo, esto es lo que hace este for como con el índice. Queda de pronto claro esa parte de por qué entonces con este for sí puedo imprimir todo. Ya saben que si tienen alguna duda, me preguntan. Listo. Pues en ese orden de ideas, en el que ya sabemos que aquí imprime cada valor de sentido, es porque estoy recorriéndolo y puedo acceder a cada posición del arreglo. Si yo en la siguiente instrucción le digo que a la posición I le asigne lo que hay en I, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese arreglo si yo lo quiero volver a imprimir? Ahí sí, David, ya de pronto, cuénteme, este segundo arreglo entonces, ¿qué haría? Ese segundo arreglo, Este segundo ciclo, este segundo for. pues tengo que ver todo el de carril, por ejemplo, 14 que asignado ahí durante, por igual, inicia la posición 0, mientras sea menor que la cantidad de posiciones de ese arreglo con incrementos de 1. Me está diciendo que me imprima lo que tiene sentido en la posición, en este caso, en el primer paso, imprimiría lo que está en la posición 0. Yo miro si hay modificado arriba. En la posición 0. For y tan, el sentido tan, imprimir 0, sentido le llevo peso, sí. Va a estar imprimiendo números. Exacto, muy bien. Va a imprimir la posición. Yo acá estoy dañando el arreglo prácticamente, pues le estoy diciendo que en su respectiva posición, o lo que le reemplazará por el índice, en este caso es el 1. Entonces, acá lo que va a pasar es que va a David, yo imprimir creo puros que, números. Sí, pero bien. reemplaza todos por números, solo uno. No, entendamos que es el for, ¿cierto? El for es una cuestión repetitiva, un proceso repetitivo. Entonces, lo hace una vez, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer. Pero cada vez va corriendo la posición porque I cambia en cada entrada del ciclo. David, Sí, entonces creo que yo tengo la confusión. Realmente es sí. que estamos solo leyendo el segundo ciclo. Hay que leer todo desde donde dice ejemplo Ah, sí. 14 hasta donde termina. O sea, todo lo que está ahí lo ejecuta en orden. Entonces él arranca con el primer eco, que está diciendo que es un ejemplo. Después crea un array donde le está dando unos valores. Después está ejecutando un ciclo donde en ese ciclo lo que está terminando el ciclo es que está reemplazando esos valores de ver, oír, oler, gustar y tocar, lo está reemplazando por números, porque mire que y arranca en cero y se va incrementando, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que el arreglo que sale después de ese for ya no es el mismo que tenemos al principio con ver, oír, oler y gustar, sino que lo que tiene el arreglo en este momento son unos números desde el 0 hasta el 4, ¿cierto? Exacto. Desde el 0 hasta el 4. Y ya el segundo for, cuando imprime el arreglo, ese arreglo, como ya se lo he modificado del anterior, va a imprimir ¿qué? Lo que tiene ese arreglo, que en este momento tienes números, o sea, ya no tiene las palas, no que tiene los números, básicamente. O sea, hay que leer toda la secuencia completa, porque, por ejemplo, yo ahorita estaba leyendo solo el for, y ahí donde está puesto el error, no estaba teniendo en cuenta todo lo de arriba. Listo, correcto, David. ¿Sí me pillan, Jaime? Ajá. Jaime, cuéntanos. Sí, digamos que sí. Bueno, entonces, la respuesta. ¿Qué piensa usted, Jaime, que imprime acá? Después de ya haber visto todo el proceso, que imprime el último for. El último. Sí, porque el primero ya sabemos que va a imprimir ver, oír, oler, gustar, tocar, pero está modificando cada posición del arreglo. O César y Mauricio, ¿qué opinan? 0, 1, los números hasta el 5. Ah, ¿hasta el Del 5? 0 Del 0 al 5. no, hasta Hasta el el 5. 4. Hasta donde yo Del 0 al 4. Del 0 al 4. Del 0 al 4.
¿O por qué piensas que hasta el 5 es No, bueno? porque, Sí, cuenten. no, sí, sí, es que el cero es una posición. Ajá. Entonces él no alcanza a tocar el 5 porque miren que acá le estoy diciendo menor, no menor o igual. Listo, Jaime, entonces ya sabes que acá lo que estoy haciendo en esta instrucción, que lo tengan bien claro, pues primero sí, imprimo todo lo que hay en sentido, que es ver, oír, oler, gustar, tocar, pero ahí mismo que imprime cada respectiva posición, mira que él la está modificando y le está diciendo, llévele lo que hay en este momento en I. Es decir, por ejemplo, hacemos acá esta prueba de escritorio, que ya la tenemos lista. Entonces vamos a decirle, entonces sentido ya que es sentido, la primera vez que entre, ya sentido en su respectiva posición, entonces digámosle que sentido en la posición I, y es así, listo, entonces le digo sentido en la posición I, la primera vez, como es cero, va a estar en ver. En la primera iteración, mira qué le está diciendo, a sentido, asígnemele lo que hay en I. O sea que en la posición, que en este caso es la posición 0, me le va a asignar un 0. ¿Sí? Entonces, mira acá, en sentido, en la posición 0, es lo que se en sentido en la posición I, y en este caso es 0, la primera iteración es 0, asignele un 0. Listo, entonces lo transformé. Vuelve y entra, ya ahí estás en 2. Entonces dice, no, y estás en 1, pero ya estoy en la iteración 2. Me dice, ahí en a sentido en la posición 1, mándemele lo que hay en I. O sea, que le va a convertir en un 1. Correcto. Y así sucesivamente, ya. Sigue la siguiente iteración. Ya él dice que sí, que es oler, pero lo transforma y ya va a ser es un 2. Luego lo vuelve a transformar, sí va a imprimir que es gustar, pero ya lo transforma en un 3 y por último lo transforma en un 4. Entonces esto es lo que él está haciendo con esta instrucción. Sentido igual a y. Queda Ahí lo claro. puedes ejecutar, a Sí, ver, yo veo cómo se ve ya en claro. la imagen. Idea. Miren pues, ahí está. 0, 1, 2, 3, 4. Eso es lo que está imprimiendo Jaime. Porque le estoy diciendo en esta impresión, miren que en esta impresión le digo, cámbieme el valor de lo que hay en la posición 0, que es, en este momento es ver, cámbiemelo por 0, por lo mismo que hay en I. Pues para que lo veas más claro, es que la idea es comprenderlo de muchas formas. Acá, entonces, en este mismo for le voy a decir, imprímame primero lo que hay en sentido, luego de modificarlo, vuélveme a imprimir a ver cómo quedó. Entonces, mire, Jaime, cómo queda bacano. Dice, primero en el primer ciclo, él entra e imprime la posición ver, ¿cierto? Después le digo, en esa posición, cambie ese valor y póngale lo que hay en este momento en I. Entonces, mire que lo cambia por un 0, que es la primera vez que estoy entrando al ciclo. Esta segunda vez volvió a entrar al ciclo. Lo imprimí una vez en esa posición en la que va y le modifiqué el valor. Listo. Y así sucesivamente estoy haciendo pues en todas. Para que de pronto lo vean más claro. Este ahí de pronto es el que los enredo un poquito. Entonces acá yo voy a reemplazar todas las posiciones por lo mismo. O sea, por un hola. Entonces si hago esto, miren, ya todas las posiciones fijo les va a colocar un hola. Y si quieren ver más claro, vamos a volverlo a hacer acá. Entonces, en este for, lo que hace es imprimir lo que hay actualmente y lo modifica por un hola. Entonces, en este otro for, ¿qué debería demostrar Jaime? Con idea.
Yo voy a ver en el último for. Ese es lo que cambia ya el nombre por el número, ¿no? Ujú. Sí, No, reemplaza. pero en este momento veo que lo estoy cambiando por un hola. Ya no es un número, sino un hola fijo. Ah, Entonces, ¿qué imprimiría el segundo? las olas. Eso, muy bien, Jaime. Sí, sí. Así es, mírelo acá. Ver, oír, oler. Primero imprime normal y luego mira que imprime sus 5 olas. Listo, yo Me creo voy a que con tener que esto. quedar después de almuerzo revisando eso porque Sí, ahí de todas maneras les tengo unas tareitas con respecto a los temas de hoy. Así es que se aprende. Esto se aprende, pues yo acá les puedo hablar pues mucho, pero eso uno aprende es haciendo. Todo es programación, uno aprende es haciendo. Listo, entonces vamos pues bien. Bueno, entonces ese es un tipo de arreglos. Ah, bueno, entonces para ejemplificar el for each, que es otro bucle muy utilizado, le voy a poner entonces el ejemplo 14. ese por qué vino a hablar aquí, hombre. El ejemplo 14 es utilizar un for each. Y miren cómo es de bacano. Bueno, este sería el ejemplo 15. 15, un bucle for each. Bueno, compañeros. Miren pues cómo es de bacano el for each. El for each es muy utilizado es para recorrer arreglos. Entonces el for each es lo más simple del mundo. Entonces vamos a recorrer todo el arreglo y voy a hacer algo con cada posición. Entonces en este caso vamos a imprimir todas las posiciones, pero con un for each. Entonces ahí no tengo que molestarme con índices, con nada, sino que miren, entonces acá le digo sentido, cada elemento de sentido me le va a poner S. O sea que cada elemento de sentido ya se va a llamar S dentro de este for each. Esto es dentro de este for each. Ahí vive y muere la S. Y le va a decir, imprímame entonces lo que hay en S. Entonces, miren pues cómo es de bacano. Entonces el ejemplo 15 es un for each. Entonces es para eso, es para recorrer arreglos. Entonces mire pues, con las poquitas instrucciones ya me imprime todo el arreglo. Miren pues qué bacano. Ejemplo 15. Miren el bucle for each. Ya todo estaba pues en hola, porque arriba los había modificado. Pero entonces mire que es muy sencillo, no hay que molestar pues con posiciones ni nada. Pero de todas maneras tienen que saber que es una posición porque es como la forma de acceder si no estás pues en un for each. Listo. Entonces, por ejemplo, yo lo que quiero es modificar el arreglo. Entonces le digo que cada posición se va a llamar curso PHP. Hay un error, punto y coma, la clásica. Mírenlo acá. Ejemplo 15. Bucle, a todo le puso curso PHP. Acá, a cada posición del arreglo. Entonces, si ven que este es muy simple, es el más utilizado cada que necesitemos recorrer un arreglo. Lo recomendable es hacerlo con for each. Y miren pues que se vuelve pues muy sencillo. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo, a ver si me siguen. En este ejemplo lo que quiero hacer, vamos a recuperar nuestra variable sentido, vamos a volverla a eso, y otra vez es ver oír, si guardamos acá, ya listo. Entonces yo qué quiero hacer, miren pues esto es tan bacano, entonces dentro de estas instrucciones puedo hacer lo que quiera, entonces por ejemplo, eh, si es ver, si la posición, pues si el elemento S es igual a ver, imprima como un
no tiene que puede ser lo que sea, imprima un no veo bien. Acá. Entonces hacemos un else if. Entonces, si es oír, si sentido, si ese es igual a oír. Entonces, como uno puede combinar ya todo, lo aprendido hasta ahora. Entonces, dice, el sentido es oír. Entonces, dígale, me escucho bien. Pongamos que quiero transformar como lo que hay en el arreglo por una frase. Y en caso de que no, entonces sí, imprímame lo que hay en esa posición. Entonces, miren pues qué bacano. Aquí uno con el for each se vuelve esta simple porque ya no se tiene que arrastrar el índice. En el ejemplo 15, mire lo que me puse. No veo bien, es la primera. Le dije si esa posición, entonces, si esa posición es, hay algo que se llama ver, dígale que no, que usted no ve bien. Si hay algo que se llama oír, dígale que no escucha bien. Y en caso de que sea cualquier otra, entonces no imprima lo que hay en cada posición. Entonces, miren. Que no estoy imprimiendo este. Listo. Bueno, es porque me faltó el VR. El VR. A verlo como bonito. Ahora sí, miren, pues el ejemplo 15. Él primero entró y preguntó. Pues estoy recorriendo con for each todos los elementos del arreglo. Entonces, los elementos del arreglo son ver, oír, oler, gustar, tocar. Y dentro del for each, que estoy haciendo pues el recorrido, pregunto, ¿ese elemento, eso es ver? Entonces si es ver, dígale más bien que usted no ve bien. Es escuchar. Entonces dígale más bien que no escucha bien. Y no es ninguno ni ver ni escuchar, no es ninguno de esos dos. No, entonces diga que pues imprima lo que hay en la posición. Entonces miren, acá lo que quiero ejemplificar es que el for each, pues por dentro de un for o de un for each puedo hacer pues lo que quiera. Puedo mezclar todas las operaciones. Listo. Entonces, este es como el for each. No sé si les queda claro el for each o alguien tiene de pronto alguna duda con este bucle for each. Esto ya sabe pues que me pueden interrumpir, lo que de pronto no les quede claro, lo vamos a repetir, la idea es que aprendamos pues todos. Bueno, ya he explicado el for each. Hay otro tipo de arrays, que la posición de cada elemento no va a ser... Un momento. Listo. Entonces, la posición de para llamar a cada elemento del arreglo, se llama con una clave. Eso se le llama clave. Entonces, ya no es un índice numérico como acá, que numera un 1, 2, 3, 4, 5, sino que es un string. Entonces, ya usted lo llama por una cadena de texto. Entonces, ya usted puede crear arrays que la forma de acceder al array sea más diciente, que no sea pues como una posición, sino como tal una clave. Entonces eso es muy útil, por ejemplo, si quiero, vamos a ver el ejemplo 16, eco, listo, ejemplo 16, vamos a generar una variable que se llame, ejemplo es moneda. Moneda va a ser igual a un array. Ya no va a ser un array normal, sino que hay que decirle, por ejemplo acá, cómo es la moneda, por ejemplo, de España, va a ser igual a, en España es el euro, ¿cierto? O sea, bueno, se le dicen pesetas. Entonces, miren, peseta, vamos a ponerle otra que se llame en Colombia,
¿Cuál es la moneda en Colombia? Es el peso. Bueno, sí, peso. Y por último, en Estados Unidos. La de Estados Unidos es $1. ¿No? Entonces miren acá qué bacano, que si yo imprimo, yo puedo decirle, eh, dígame cuál es la moneda de Colombia. Entonces, para acceder a la moneda, a esa posición, le digo así. Dígame en Colombia, esta es la clave que hay. Esto lo concateno con un BR para que no tengamos como error. Listo. David, esa flecha con el mayor, esa es la que yo pregunté en estos días. Entonces es como una asignación. Sí, pero una asignación en solamente estos array, en los array asociativos. Listo. Ok. Esto ¿Cómo saca, solamente lo vas a ver acá. Es un cómo saca igual, uno, perdón, igual mayor. cómo Entonces, saca Eso, uno solamente una comillita, no las dos? sí, es el que está al lado del igual. Oh, no, igual, voy a ensayar. Sin Listo. nada, sin chip, sin nada. Solo. pero entonces, eso no se lee como un mayor igual, sino que se lee como una flecha, como una asignación. Sí, es una flecha. Es una Una flecha. flecha. Ajá. Solo se lee como mayor igual cuando estoy haciendo operaciones, ¿correcto? En Exacto. unir, pues por el estilo. Así es. Así es. Sino que PHP es muy como de flechas. Nos- Les gustó pues como esa forma Sí, de... eso, Rubén también tiene una sintaxis similar, si no me falla la memoria. Rubén también utiliza como asignaciones de ese estilo. Bueno, listo. Bueno, entonces acá respecto de pronto de una vez a una preguntita que me estaba haciendo David, entonces si alcanzamos a ver todo, pues esa es la idea, pero pues, lo otro es que si no comprendemos pues bien los conceptos, pues también no me parece justo con ustedes de darle un chorrero de cosas que de pronto, pues si no tienen como la base, pues, no lo van a tener como claro. Entonces, pues, la idea era dividir pues el curso, que hoy ya siquiera termináramos PHP, pero como siempre se ha alargado pues las cositas, hay que explicar, nos hemos demorado pues como un poquito más. Pero no, la idea es llegar lo más lejos que se pueda, David. Pues sí, la idea es que sí podamos mirar pues lo que más se pueda de los conceptos del curso. Eh, entonces, como dando como respuesta a eso, David. Pero la idea, pues de pronto la idea es que a todos les queden claros los conceptos. Y por ejemplo, estos conceptos son muy, en Laravel los utiliza uno demasiado. Pues usted en Laravel lo utiliza raíz, en Laravel utilizas if, utilizas mucho for, pues utilizas todas esas cositas y son cositas pues como clave para que ustedes tengan pues en cuenta. Esa es de pronto otra cosita adicional pues del curso que pues, para llegar a donde queremos llegar hay que tener pues un nivel como por ejemplo el que tiene David, que por ejemplo con David sí podríamos de pronto ir un poquito más rápido, pero pues, como la idea es que no, que todos aprendamos y más que somos pues poquitos, eh, entonces sí, pero vamos a ver si entonces aceleramos como un poquito el paso. A ver, para llegar lo que más se pueda. La idea pues sí, todavía es terminar hoy PHP, pero entonces ya luego de esto de Array sigue algo como de programación orientada a objetos. Pero entonces bien, pues a mi parecer pues vamos bien y lo importante es que yo veo que todos han como aprendido los conceptos que se llevan hasta ahora. ¿Listo? Entonces sí, continuemos. Ay, perdón por el paréntesis. Entonces, continuamos. Entonces, acá, ¿qué creen que me va a imprimir? Este ejemplo 16. Si yo digo que me imprima la moneda de Colombia. Eso. Eso.
peso. Listo. Vamos a revisar. Vamos a verlo. Ejemplo. Peso. Se imprimió el peso. Ahí porque lo tengo pues pegado a lo que ya estábamos haciendo. Vamos a... Entonces, esa es la diferencia con el array normal. Es que la posición no se accede como por los numeritos o por el índice, sino que el índice ya es una posición. Entonces, por ejemplo, si queremos ver también la moneda de España, sería el ejemplo 16, que me imprimió por allá tan abajo. 16. Listo. Ejemplo 16. Pues, ¿cuál le dije? Colombia. No, yo quiero que me traiga lo de España. España, entonces me va a imprimir peso peseta. Y es un arreglo igualito, es normal, lo puedo recorrer con un for each. ¿Cómo es recorrerlo con un for each? Entonces recuerden que un for each, pero no, entonces for each, el arreglo, moneda, as, por ejemplo, m. ¿Cómo le voy a llamar a cada elemento dentro del recorrido? Y acá le digo, imprímame todos los elementos, pues de a uno. Entonces miren pues que acá vamos pues, y me imprimió pues todo. Tenía peseta, peso, dólar, peseta, peso, dólar. Listo. ¿Queda claro hasta ahora estos arreglos asociativos? Es lo mismo que los otros, funciona igual que los otros, solo que para acceder a una posición se accede es por una clave, que es un string, una cadena. ¿Listo? Si a alguien no le queda de pronto claro, me cuenta. Bueno, O sea, continúo. David, el que acabaste de hacer. ¿Cómo? O sea, tú no traes Ah, que el no me código que quedó acabas. claro. Sí, míralo. O sea, ahí estoy diciendo que por cada posición de la moneda y la llevo como una variable que se va a llamar M, ¿cierto? Y le estoy diciendo que me imprima el contenido de esa variable, o sea, lo que va a hacer en cada recorrido. Pero entonces ahí no hay que decirle el largo del array como en los otros. Ella sabe que no tiene sino esas posiciones. Eso es que hay que leerlo. For each, para cada elemento de moneda, haga lo siguiente. Entonces, por eso solo se utiliza en arreglos. Solo es Ok. para recorrer arreglos. Entonces, pues me parece muy, muy útil, pues porque no tenés que con esas posiciones y eso, no, sino simplemente le das for each moneda as, así voy a llamar a cada elemento dentro del arreglo y ahí ya puedo hacer lo que quiera pues con ese elemento, ¿no? Haciendo pues Y no, como un recorrido. y no tienes que saber cuántas posiciones tiene el arreglo, porque en los otros sí había que saber para recorrerlo. Aquí no hay Ujú. que. Él ya sabe, él ya sabe, él ya lo hace Ok, internamente. Sí, ok. ese es muy útil, este for each es supremamente útil. Pues vea que es muy cortico, la sintaxis es muy fácil. Entonces sí, bueno. Ey, También, volveme a mostrar ese último que mostraste. claro. Ujú. For each moneda as N. M. Entonces yo le digo, sí, yo le digo este as y este m es lo que le estoy diciendo. A cada elemento de moneda, nómbremelo así, llamarlo pues internamente, para poderlo utilizar internamente. Eso es lo que yo digo acá. Entonces, para cada elemento de moneda que se va a llamar m, haga lo siguiente. Entonces, él ya lo hace automáticamente. Él acá, este for each es para recorrer pues arreglos como tal. Espérate, a ver, yo, porque es que Dale. no. Espérate, porque es que no me está dando. A ver, yo veo. A ver, ta.
Es que, no sé. Por dice, hecho. Déjame, yo miro, yo comparto lo que dice. Ah, dale, ya mismo. Ahí volví, ahí dejé de compartir. A ver, Jaime, ¿qué pasó ahí? Estamos en En el 16. En el 16 te dice que en la línea 159 vamos a ver, sí, mira ahí el error. Colombia, usted la clave la puso con una C mayúscula. Y ves, este PHP reconoce minúsculas y Tiene que ser mayúsculas. exactamente igual. Sí, claro. El índice tiene que ser el mismo que usted haya definido. Eso. Por eso es que. Ya veía a ver si de pronto. Ahora sí. Ah, ok. Gracias. Con todo el gusto ahí. Pues estamos. Un momentico. ¿Qué más hiciste? Sí. ¿Cómo está? Un error. Sale en la 63. Tengo este código. Listo, continuemos. ¿Quién Ya se está está escuchando. compartiendo? ¿Ya se me están escuchando? Mauro, no se Hola, escucha. hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿No me? Sí. Mira, es que tengo, mira el error. Me sale este y mínimo es un punto y coma, pero no lo veo. ¿O será este? Es clásico. A ver, dice 160 y que el error. 163 decía. Ese for each, ¿qué le estás poniendo? ¿Igual? No, no es igual, es derecho. Ajá, ahí sí. Sí, no importa, ese sí lo coge de las dos. Sí, es que Sí, sí funcionó ahí. ya me está apareciendo esa. No, ese tiene que empezar en. Ay, falta concatenar ahí. ¿Cuál? O no, es que no concatenar. Donde dice imprimir de PHP. Mira que le estás poniendo que abre y cierra. No, bórrele esa y bórrele la otra de allá. Esa. Ujú. Warner, peligro. Warning. A ver, ese warning. Dice que define constant. Ver. Ah, listo. Ahí como que estás. ¿Qué línea dice que es el error? En la 50. En este ejercicio. Listo. Entonces, ahí es como que al parecer estás accediendo a algo que no tiene mucho sentido. A ver, array. Arriba. Declaraste el. A ver, sentido, ver, oír. Bien. No veo bien. Ah, mira. Mira lo que estás comparando. Estás diciendo S igual a ver. Pero ver como tal, eso tiene que ser un string. Entonces lo tienes que ingresar entre una cadena de texto. Lo tienes que poner entre comillas. Ah, qué bien.
Ujú. Simbolitos van a dar duro. No, ya, ahí sí, ya. Sí, perfecto. Porque solamente iba a mostrar esos dos. Ya. Listo, no, ya. Correcto, listo, dejo de compartir. Listo. Vamos a continuar. Sí. ¿Qué pasó? David, ¿se fue? ¿O me quedé yo solo? David, si estás David, hablando, Ah, qué pena, no me estaban escuchando, llevaba hablando un rato. Listo, ya voy a volver a compartir. Listo. Bueno, entonces les estaba contando que estos son los arrayes asociativos. La Se oye diferencia es entrecortada, simplemente David. el índice. Listo, voy a Ya, ver si mejora por acá. ya. Listo. ¿Ya se oye mejor? Sí. Sí. Gracias. Bueno, continuemos. Entonces, arrayes asociativos. Es la diferencia simplemente es que el índice no es un número, sino que es una cadena que se le llama y listo. Se recorre igual con un for each, fácil. Ahora, hay también array multidimensionales. Los array multidimensionales es array dentro de los array. O sea que cada posición del array puede ser otro array y así sucesivamente. Eso en cuestión de computación no es muy eficiente que digamos, porque habría que hacer un ciclo dentro de un ciclo y eso se va volviendo como exponencial, porque se está haciendo todo las veces que lo tiene que volver a hacer y así y así. Entonces, pues no es muy recomendable y tampoco es que vayan a ver mucho esto, pero pues, de pronto por si algún día tienen la oportunidad y ven un código como así, este es como el ejemplo eh, que tiene España, Francia y cada uno tiene nombre, lengua, moneda, nombre, lengua, moneda. Entonces, para hacer como algo así, para eso utilizamos la programación como orientada a objetos, que vamos a ver ahorita, si nos da tiempo. Pero entonces, estos venga, son los... una sí. preguntita ahí que estoy mirando. La ñ, cuando la voy a ubicar, por ejemplo, España, ahí sería España, antes de. Si es una clave, es como uno quiera. Ah, Ahí es ok. indiferente porque es una clave y la clave es una cadena de texto y la cadena es como usted la quiera llamar. Lo Ok. que no se le puede poner ñ y esas cosas es al nombre como tal de la variable, que por ejemplo país. A país no le podría poner tilde. Entonces, la que tengan ahí en cuenta. Pero en este caso de España, España, yo le Ajá. podría poner España, Sí. mayor Es igual a más, array. si es más, ya lo hicimos. Míralo. Sí, España, acá yo puse un España igual a peseta. ok. Sí, sí, sí puede. Perfecto. Bueno, eh, como vieron, ahorita utilicé una función para los array en PHP y esta es como un resumen de las funciones más utilizadas para los array. Entonces, miren, ahí está que es súper interesante, pues mi recomendación es que leer una repasada a cada una y la ensayen cuando puedan, ensayen cómo funciona cada una. Mire que ahí está pues su definición, array values, me trae el listado de los valores, ASOR y ARSOR, ordena por orden alfabético, count, que fue la que ya utilizamos, me da el número de elementos, keysort, sort, es otro orden, pero por claves.
el list asigna cada variable a cada valor como del array. Ese es interesante, ese list, pero pues yo casi no lo he llegado a utilizar. Y están pues como esos otros que nos permite pues como movernos dentro del array, pero para eso pues, yo les recomendaría más bien como los for each y eso, pero simplemente para que vean que ya hay muchas funciones que PHP tiene predefinidas para los array. ¿Listo? Bueno, entonces antes de comenzar con las funciones, hay una tareita que es tarea de arrays. Entonces acá está pues como la definición de la tarea, son 3 puntos para que entonces se entretengan pues este fin de semana. Ahí está pues como bien explicado. Si de pronto no comprenden o algo, me cuentan. Si quiere, David les puede pasar mi número. Si de pronto tienen alguna duda, me pueden molestar cuando quieran. Pero bueno, ahí está pues como la tareita para la próxima clase. Bueno, antes de continuar, el lunes hay clase, ¿cierto? Para que lo tengan presente. El lunes hay No hay clase. clase. El lunes no hay clase. Ojo, la capacitación se programó 3 días de esta semana y 3 días de la semana siguiente, como para que todos estén como alineados. ¿Por qué no se programó el lunes? Que la gobernación dio el día lunes para, pues, un día compensatorio que dan por un tema, pues no recuerdo por qué es que lo dan. Entonces mucha gente se desplaza. El día de la familia. Eso, el día de la familia. Entonces mucha gente se desplaza, está por fuera. La capacitación se programó miércoles, jueves y viernes de esta semana y vuelve a arrancar miércoles, jueves y viernes de la semana entrante. Son 6 días en total la charla. Entonces el lunes no tendríamos clase de David. Bueno, no sé si Andrea está por ahí para que lo tengamos entonces en cuenta, que pensábamos que terminábamos el jueves. Entonces terminamos es el 9, 10 y 11. El viernes. Listo. Perfecto. Miércoles, jueves y viernes. Listo. Sí teníamos como esa duda ahí con Andrea. Pensábamos pues que Apenas termine la clase de David, te mando la tarea mía de que dejaste ayer, que yo la tengo lista. Sí, ahí está. Pero no te la he mandado. Ahí está abierta, todo listo. Sí, eso es lo único que falta. Bueno, entonces ya saben que está la tareita. Vamos a ver las funciones. Una función, un conjunto de funciones que se puede invocar las veces que uno necesite. Es muy utilizada como para reutilizar código. Por ejemplo, si necesito el promedio de algo, por ejemplo, el promedio de los números que hay en un arreglo. Entonces, para no estar programando eso siempre, simplemente creo una función que le mande el arreglo y ya ella se encarga de hacer eso por dentro, ese promedio, y me retorna ese promedio. Ahorita vemos ese ejemplo. La programación por medio de funciones es muy buena. Aunque lo puedes asociar, como todos, como los 3 que están aquí bolean Excel como un berraco, digamos que está el símil con las funciones de Excel, ¿no? Sí, yo creería que sí. Pero creo que acá es un poquito diferente el concepto, pero sí, en Excel también se crean funciones y uno le envía parámetros. Pero yo creo que es un concepto avanzado de Excel. ¿Cierto? Sí. Bueno. Que una función es como algo que uno programa para no estar repitiendo. Uno tiene por ahí una que se llama suma y no tiene que estar todo el tiempo haciendo la suma de A más B más C más D, sino que simplemente bloquea suma, señala qué es y él le genera, o sea, ya tiene la lógica por dentro de cómo hacer esa suma como tal. Listo. Entonces, como les estaba explicando, puede recibir parámetros que son pues como variables que voy a utilizar dentro de la función, a las cuales le asigno pues variables al momento como de invocarlas. Entonces vamos a ver quién es el que me colabora. Pero yo ya estoy en Windows. Creo que ayer era porque estaba en Ubuntu. Yo creo que ya sí me va a permitir compartir con video. ¿Están escuchando el video? No. ¿No escucharon? De compartir. Aló, ponelo. Dejar de compartir. Compartir. Acá en la parte superior le dice sonido. Espérame, porque es que no me aparece. Sí, incluir audio del sistema. Listo, sí. En Linux no me aparecía esa opción. Listo, ya. Entonces acá sí van a escuchar. Bueno. ¿Qué es una función en programación? Vamos a verlo.
tardes, mi nombre es Kiko Palomares. Este vídeo pertenece a la serie de Diccionario del Programador, donde vemos conceptos del mundo de la programación. En este concretamente vamos a ver qué es una función en programación. Una función no es más que un conjunto de líneas de código que se encargan de realizar una tarea en concreto. Esta función puede retornar un valor o no. Las funciones pueden tener parámetros o argumentos que son variables que se encargan de modificar su comportamiento. Gracias a las funciones podemos segmentar el código en diferentes partes, haciendo que este sea más sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos el ejemplo de una función en JavaScript. Nuestra función se llama hola. Se encarga de mostrar un mensaje por pantalla. Hola. Esta función no tiene parámetros ni retorna nada. Y para usarla en cualquier parte de nuestro código es tan fácil como poner el nombre de la función, hola, seguida de un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra. Vamos a ver ahora una función que devuelva algo y tenga parámetros. Como vemos, en esta función ahora tenemos un parámetro. Y esta es multiplicar por sí mismo el parámetro que le pasamos, la variable que le pasamos, y la retorna. Para usarla lo hacemos del mismo modo que la anterior, solo que esta vez entre los paréntesis le pondremos el número, el parámetro que queremos pasarle. Y como en este caso esta función devuelve un valor, podemos guardar ese valor dentro de una variable. Y estos son las funciones en programación, pequeñas partes de código que se encargan de realizar una tarea en concreto. Programador, programadora. Nos vemos en el próximo vídeo. Listo. Ahí quería como ejemplificar con palabras de otra persona. Este muchacho se siguió varios cursos de Ellison. Súper, es muy claro como al explicar, quedan pues como muy claros los conceptos. Bueno, entonces, en PHP, una función simplemente se llama pues para crear una función simplemente digo function, la palabra pues reservada, es similar a como lo explicaron ahí con JavaScript, simplemente es function. El nombre de mi función, si recibe o no parámetros, adentro le digo lo que yo quiera, pues que él haga las instrucciones que yo desee. Y a veces, si necesito retornar algo, en este caso no está, pero necesito que esa función me retorne algo, le finalizo con un return y le digo que necesito que me retorne. ¿Listo? Entonces esto es como un ejemplo de una función que me hace el encabezado. Yo le mando como el título. Entonces, miren, pues lo útil, usted ya no tiene que copiar ese HTML, head, title y todo eso, sino que con esta función ya él me lo agrega. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio práctico. El parámetro es una variable, se le pone con el símbolo de pesos, de dólar, perdón. Sí, Ok. sí, es una variable. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico para que sea como más fácil de asimilar. Entonces nos están diciendo, hacer una función que recibe un texto y lo escribe en la página con cada carácter separado por guión. Es decir, si recibe hola, debe escribir hola, como está ahí pues mostrado cada espacio, pues después de cada letra un guión en la página web. Y ahí tengo pues como una ayudita que con strlen me dice el tamaño como de una cadena de texto. Entonces acá, con este ejercicio, se van a aplicar muchos conceptos vistos hasta ahora. Acá se van a aplicar if, se van a aplicar varias cositas interesantes. Entonces, pues, primero vamos a hacer entonces como más básica la función que traje en este primer ejemplo, que es para que me haga el encabezado. Entonces, bueno, otra ventaja de las funciones es que no, pues lo ideal es que usted tenga el código organizado y eso, pero eh, yo la puedo utilizar donde quiera, en cualquier parte como el código. ¿Listo? Eso es como una ventaja. Entonces vamos con el ejemplo 17. 17. 17. Que es función. Le digo function. Hacer encabezado. Él me va a mandar un parámetro
parámetro que se va a llamar título. ¿Y qué va a hacer esta función? Va a imprimir un encabezado. ¿Qué lleva el encabezado? Lo podemos traer de por aquí. Miren lo que es un encabezado, un head. Miren lo que es. Entonces acá digo que en un eco voy a escribir esto de este encabezado. Recuerden siempre tener su código como indentado. Buenas prácticas de programación para que quede entendible. Entonces yo acá le digo el título. Entonces el título va a ser una concatenación. Acá para que me deje hacer esto. Vamos al concepto de las comillas simples. Entonces acá vamos a hacer una concatenación con el título. Miren pues qué bacán. Entonces acá arriba en el encabezado ya no va a ser esto. Acá voy a hacer un código PHP. Recuerden, empieza así, PHP y cierra, signo de pregunta mayor que autocontenido. Listo, entonces en PHP voy a decirle hacer encabezado y ya se va a llamar es prueba funciones. Control S. Es que es esta. Error de punto y coma. Que es muy clásico ese error. 179. No puse un punto y coma acá. Listo. Me dice que está definida esta variable. A ver. Sí, ahora que me faltó el signo de dólar acá. Ahora sí. Entonces, miren pues qué bacano. Ya no tengo que utilizar todo ese código, ya es una función reutilizable y yo donde quiera puedo decir hacer encabezado y le mando simplemente el título y él ya mire que, por ejemplo, lo quiero cambiar, no quiero que arriba aparezca, pues que el título no sea prueba funciones, sino que sea curso PHP Laravel. Miren pues, curso PHP Laravel. Sí, eso es una ventaja de estas funciones. Entonces ya, por ejemplo, esta función se podría utilizar donde yo quiera. Y ya no tengo pues que escribir otra vez este código en todo lado. Bueno, entonces ahora el otro ejemplo que es más interesante. Es una función, vamos a ver. Un ejercicio listo. Es hacer una función que reciba un texto. Entonces, todo esto se hace en orden. Función. Entonces me dice que haga una función. Entonces, listo, va a hacer una función. Me dice que reciba un texto. Entonces, pongámosle función. Ahorita yo creo que le podemos. Bueno. Sí. Lo que me está diciendo es que escriba el hola separado. Entonces, escribir palabras separadas. Bueno, cuestión de sintaxis. Personalmente, las funciones no separarlas con guión bajo. Con guión bajo solo sería las variables. Listo. En funciones, si sigue otra palabra, no colocarle guión bajo, como lo hice acá. Esta no es la buena práctica. Sino que la buena práctica es que la siguiente letra empiece por mayúscula. En las funciones. En las variables, sí, con guión bajo. Eso es como buenas prácticas, porque pues, el lenguaje en realidad no obliga a que sea así. Usted puede hacer lo que quiera. Pero como buena práctica, entonces, para separar palabras, acá es que la palabra siga pues con mayúscula. Y en las variables
Sí, con guión, con raya al piso, con guión. Acá nos dice, hacer una función que reciba un texto y lo escriba en la página con cada carácter separado por guión. Entonces va a recibir un texto. Entonces, digamos, va a recibir una variable que se llama texto. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Quiero escribir algo, pero separado por un guión. Entonces, acá va un concepto súper bueno e interesante. Es que toda cadena, todo string, toda cadena es un arreglo. Pues puedo acceder a cada posición de la cadena como si fuera un arreglo. Es decir, acá en el Excel tengo una variable que se llama nombre. El nombre es David. Entonces miren pues lo interesante, que si yo hago esto, nombre en la posición 0, me va a traer una D, un string, una cadena con una D. Va a traer esto. Digo nombre, en la posición 1, me va a traer un A. Listo, a ver si están despiertos. Dígame, Jaime, si le digo que en la posición 4, ¿qué me va a imprimir? Qué pena contigo, pero no, estoy más perdido que en bolata. Sí, no, ¿cómo así, Jaime? Sí, sí, Bueno, sí. entonces, César o Mauricio. Si están hablando, no se les escucha el micrófono. Curso, va a ser el curso, el título de arriba. No, no, Decía bueno, no, entonces el concepto pues acá que trae pues un poco rápido es que una cadena de texto, un string, eh, también se comporta como un arreglo. O sea que si yo quiero acceder a una letra de un string completo, se accede por su posición. Entonces en la posición 0 me trae la D, en la posición 1 me trae la A. Entonces en la posición 4 vamos a mirar 0, 1, 2, 3, 4, me va a traer la última letra, que es la D. Entonces en ese orden de ideas, si yo digo nombre 2, ahí sí, ¿qué piensa usted que va a imprimir? V. V, bien. Entonces 0, 1, 2. Así es, muy bien. Jaime, de pronto un poquito más claro. Simplemente pues que una cadena de texto eh, se puede también acceder a cada letra pues o a cada carácter como si fuera pues un arreglo. Ese funciona mucho como extraer, ¿no? Sí, Extraer la posición en ujú, Excel y eso, extraer ese valor. exacto. Bueno, para que hagamos este ejercicio, entonces, escribirse palabras separadas. Entonces, yo quiero dividir la palabra que me envían e imprimirla pues con guiones por cada espacio. Entonces, voy a utilizar un for desde la posición I, voy a recorrer todo el texto. Entonces, como es una cadena y como es un arreglo normal, aquí apliquemos los conceptos, y empieza desde 0, en la primera posición del arreglo, de I menor hasta que I sea menor a la cantidad de letras que tenga el texto. Acá veamos el texto como un arreglo, ¿cierto? Entonces, para saber la cantidad de letras que tiene el texto, pues o la cantidad de caracteres, mire que yo acá les puse la ayuda. En mi ejemplo, acá dice ayuda strlen, pues esta función strlen me dice el tamaño de la cadena, el tamaño del string. Entonces miren pues que acá le digo un
strlen, ingreso a la cadena, entonces ahí ya tengo hasta dónde puedo recorrer la cadena, pues hasta dónde se recorre la cadena, listo. Y acá entonces, como eso lo necesito recorrer una letra uno a uno, entonces y más más. Entonces miren pues qué bacano. Voy a hacer entonces un eco que me imprima en la posición texto, en el string o en la cadena texto en su posición i, o sea, en la posición inicial, en este caso pues la primera instrucción. Y adicional a eso, colóquele un guión. Esto debería de funcionar. Entonces vamos a ejecutarlo acá. Vamos a decir eco. Yo quiero imprimir eco y voy a utilizar esta función, escribir palabras separadas. Entonces más bien no escribir palabras, sino escribir letras separadas. Que esta es una L mayúscula, listo. Entonces escribir letras separadas y le voy a mandar una variable que es hola. Bueno, hay dos, se pueden enviar de varias formas. Puedo decir texto, y a texto le puedo decir hola. Listo. Se puede hacer de las dos formas, o yo mandarle acá directamente el hola, o definirlo en una variable y mandarle la variable. Es igual. Y si se confunden con el nombre, entonces puede ser text y le envío text. No se tiene que llamar como le estoy diciendo acá arriba. Acá simplemente es para referenciarla. Acá así. Entonces, si todo funcionó, debería de cumplir lo que él me está diciendo. Este es el ejemplo 17. Déjalo ahí. Hola. Entonces acá podemos aplicar otro concepto para eliminar este guión. Entonces le mezclamos a esto un if. Entonces el if me puede decir acá, yo le digo y va a decir, es la posición final. Entonces le digo y es igual a ese era el pues del tamaño del arreglo, menos 1, porque él empieza en 0. Entonces, esto significa que si i es igual a la última posición del arreglo, en este caso es un texto, si es esa posición, entonces el if me va a hacerlo sin esto. Entonces, para que vean la lógica más fácil leyéndola, voy a hacerlo así. Si i es diferente a la última posición, hágalo así. Texto y después un guión. Pero si no es si es la última posición, para que tienen que empezar a jugar mucho y entender mucho esta lógica inversa, es muy utilizada. Entonces, si es diferente de la última posición de la cadena, me le va a poner un guión. Y si es igual, se metería por el no. Ahí es una lógica inversa, que a veces no es tan sencilla de coger. Miren que ahí ya arreglé el algoritmo y ya me hola sin ponerle nada al final. Listo. Esa es como la parte de este ejemplito, pues vamos a ver. Yo también traía ahí la solución. Creo que la solución no sé si está idéntica o cambia, creo que cambia. Bueno, la solución es similar. Miren la solución del ejercicio. Sí, es similar. Es lo que pregunta. De otra forma, si el if, si es la última posición o no, le pone el guión o no. Y listo. Este sería pues como el ejemplo de las funciones. Entonces las funciones se les puede pasar los parámetros de varias formas. Entonces una es como
es clásico, es como casi siempre se le pasa, que es por valor. Es decir, la variable que yo le pase no va a cambiar, así yo la cambie dentro de la función. Entonces miren acá el primer ejemplo. Le estoy enviando a por valor un parámetro 1. Y acá adentro le estoy diciendo que parámetro 1 ya se va a llamar hola. Y escríbame ese parámetro 1. Entonces acá va a imprimir un hola. Pero como es una variable normal por valor, no la va a cambiar por fuera. O sea que si yo acá muestro... A ver que esto no me gusta. Si yo acá imprimo mi variable, después de haber ejecutado la función, mire que no me la cambió. Entonces, esto entra a ese tema, a que no se confundan, por este motivo. Que si hay, cuando vean este símbolo, esto simplemente pues no es muy utilizado, pero cuando lo vean, esto es por referencia, esto se llama por referencia. Que además del signo dólar, se le pone un arpensa, uno solo. Y esto sí hace que esa variable que yo le ingresé, sí cambie. Entonces acá está pues como el ejemplo de que declaré pues la función por referencia. Lo que hace es cambiarle el valor a la variable que me enviaron, que fue cadena. Ya si cambia, entonces mire que más abajo dije que strs la inicialicé como esto es una cadena, apliqué como tal la función y mire que él me imprime que si cambio pues lo de la función. Entonces hay como que tener en cuenta esas dos cositas, por referencia, por valor y por referencia. ¿Listo? Entonces por una, la variable pues que utilizo de parámetro no cambia, pues solo cambia internamente en la función. Y si es por referencia, sí cambia pues esa variable. David, ¿qué referencias Sí. tenés ahí en YouTube o direcciones que expliquen también sobre esto para uno aprovechar como el puente para escuchar como videitos que sean bien entendibles? ¿Cuál nos Listo. sugiere? No, yo les voy a dejar entonces ahorita, por en una horita les voy a dejar entonces unos recursos ahí en el Moodle, ¿listo? Ahí Listo. en la clase de hoy voy a dejar entonces unos recursos, qué buena esa actitud. Claro, esto, por más que uno le expliquen, ahí es que aplicarlo y intentarlo entender y entender y entender, ¿listo? Entonces sí, entonces ahí les voy a dejar de pronto unos videitos, un material en el que para que profundicen esto. Bueno. Eh, También se puede pasar parámetros como por defecto. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente se los tengo que enviar. Entonces, si por ejemplo no me envían el parámetro 1, ese parámetro 1 por defecto va a ser Pepe. Pero si me lo envían, pues va a ser lo que me envíen. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, si no le envío nada a la función, el parámetro 1 va a valer Pepe y el 2 va a valer 3. Pero si yo sí le envío el parámetro 1, entonces el parámetro 1 se va a llamar hola y el parámetro 2, como ya lo tenía por defecto y no se lo envié, se va a llamar el de por defecto, que es 3, pues va a tener asignado el valor por defecto que le digo ahí en la función. Este sí es un poquito más utilizado porque a veces uno hace funciones con muchísimos parámetros de entrada y a veces no todos tienen que ser obligatorios. A veces, pues, si es una función de pronto muy genérica, pues a veces va a necesitar un parámetro o a veces no. Entonces es muy útil colocarle algunos predeterminados para que no se los tenga que enviar. Le puedo enviar cualquier tipo de parámetros a la misma función, ya sea coma uno de estos, que es por referencia, pero estos que son por defecto, que uno le pone ese igual por si no lo envían, hay que colocarlo siempre al final. Esto se va como al final siempre. Y esta parte importante, que es muy común, es lo que uno utiliza casi siempre, y esto sí que, esto sí lo van a ver en Laravel full, es retornar. Entonces, lo otro, estas funciones
simplemente ejecutaban algo, ellas ejecutan algo, pero esa función en realidad no me devuelve nada, simplemente hace algo ella internamente, pues en este caso el eco lo que hace es imprimir, pero ella a usted no le está devolviendo nada. Pero si yo quiero que me devuelva algo, como este que es el ejemplo más básico, que fue también el que dijo David al principio, necesito uno que yo le envíe dos valores y él me traiga la suma, él me devuelva la suma, es simplemente con la palabra reservada, return. Pero no es obligatoriamente que usted le tenga que decir a las funciones que le retorne algo. No, usted simplemente va a hacer como un proceso interno, va a hacer por ejemplo un eco o algo, y él no le tiene pues que retornar nada. Pero lo más usual es que las funciones se vean de esta forma, como que usted reciba unos parámetros y retorne algo. Es como lo más común. Bueno, entonces hay una tareita, hay dos tareitas hoy, ya que es fin de semana, para que se entretengan. Tengo también una tarea de funciones. David, me muestra un momentico la sintaxis. Ese no sé por Sí, qué no me está funcionando a mí. Te voy a compartir a ver qué me listo. pasó. Claro que sí. Me sale error aquí en la línea A 185. Tengo esto. No, pero sí está bien, eso sí lo deberías de tener, porque es Porque donde cuando lo termina. ejecuto, mira, en la 184, perdón, en la 184. Ah, mira ese texto, hola, lo tenés, ese texto, porque está ahí. Bueno, no sé por qué pusiste el texto ahí, pero en todo caso tiene que terminar por un punto y coma. Eso, ahí ya debería. Ajá. Sí, Pero mira que no te funcionó, vamos a mirar por qué no funcionó. Venga, muéstrame eso. Escribir palabras separadas. Ah, pero no estás utilizando la función. Entonces ahí te falta. Dale enter. Después del sí. hola, texto hola, vamos a hacer eso. Entonces vamos a utilizar la función. Entonces se utiliza simplemente escribiéndola. Entonces escribir palabras separadas. Eso, mire que y todo te ayuda. Ajá. ¿Y qué le vamos a enviar? Ese texto. Entonces abre paréntesis y envíele el texto. Y texto es una variable, entonces recuerde que empieza con el signo dólar. Pues porque mira que la acabaste de declarar arriba. Pusiste texto igual a hola. Eso. Ujú, punto y coma. Listo, control S. Y ya te debe funcionar. Mírelo ahí. Perfecto. Ok. Todo, Gracias. con todo el gusto. Bueno. Eso, ahí. Vamos a compartir. Bueno, entonces miren la otra tarea, una tarea de funciones. Entonces miren, pues, elaborar una función en PHP que reciba las notas del semestre de 3 estudiantes, cada uno en un arreglo. La función debe calcular el promedio de cada uno y luego el promedio total de los estudiantes. Imprimir el resultado en una etiqueta H1 de HTML. Enviar el código de una página completa donde se resuelva el ejercicio. Es decir, me tienen que enviar el punto PHP donde hagan eso. Ahí pues lo suben ahí a la tarea. Y eso sería todo por el día de hoy. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, David. A ustedes, con todo el gusto. Muchas Ya le gracias por la mando atención. ¿Cómo? No, que muchas gracias. Hasta luego. David, a usted, muy amables todos. Gracias por la atención. Hasta luego.